Hola de nuevo, vamos a empezar con este ya tercer, cuarto subtema que tiene que ver con las redes, ¿no? Entre las mujeres, entre nuestras pares, pero además de eso, cómo se construyen, se generan esas posibilidades de red y qué relación, ojo acá, qué relación, piénsenlo un poco, puede existir entre un conjunto de mujeres que se han reunido para pensarse, para sentirse, para vibrarse, y cómo esas primeras actividades, como esas prácticas pues más sociales, más comunitarias, pueden generar o más bien poder nutrir, poder consolidar ese empoderamiento. Es decir, cómo el hecho de poder pensarnos en colectivo puede facilitar esquemas más robustecidos de empoderamiento. Piénsenlo como con esas posibilidades terapéuticas. En este ejemplo, quisiera retomar el libro de Judith Butler sobre Caliban y la bruja, y ahí se habla sobre el tema de por qué a las mujeres en los periodos anteriores al capitalismo, en el medievo incluso, se les perseguía porque se vinculaban entre ellas, porque se escuchaban, porque charlaban, porque se reunían. Y quien las reunían eran esas personas, mujeres, como con cierto estatus, como con cierto reconocimiento en la comunidad. Después les fueron llamando brujas, porque ellas tenían otros poderes, no solo de reunión, ¿no? Como de convocatoria, sino otros poderes en el tema productivo, de sanación y terapéutico. Y en ese sentido, el que las mujeres se reúnan es peligroso en una sociedad patriarcal. Y bajo esas miradas, lo cierto es que empezaron a minar esas convivencias entre mujeres, porque coloquialmente se dice, ¿no? Y me disculparán el ejemplo, pues más bien justo esto, cotidiano, cuidado con las mujeres cuando se reúnen, pero eso es un micromachismo, es una violencia simbólica pues presente en nuestros espacios y nuestros lugares. Es evidencia de que el patriarcado nos vigila, nos controla y nos quiere separar. Y entonces aquí cobra todo un sentido el pensarnos en colectivo, el podernos reunir. Piénsense como mujeres, ¿qué pasa cuando nos reunimos para, pues platicar, para tomar el café, o como en lo rural dicen, para echar chal? ¿Qué sucede en esos entornos, pues más bien como pequeños, pero también muy íntimos, muy de nosotras? Platicamos, conversamos sobre lo que nos sucede en nuestra cotidianidad. Hay mujeres que, pues sí, tal cual, utilizan esos lugares muy íntimos, muy seguros, para decir, mi esposo me golpea, para manifestar su incomodidad con la manera en cómo el esposo se dirige y la trata a ella mujer, para quejarse de la situación de trabajo exagerado, desbordado en la casa, en el espacio laboral. Nos reunimos ahí para hacer catarsis, y ese hacer catarsis te sana física, emocional y mentalmente. Y cuando salimos de esos espacios, a ver, si lo quieren ver así, somos mujeres un poco más pues sanadas en mucho sentido, curadas, arropadas, cobijadas, porque esa otra mujer te puede decir, viví eso, hice esto. Y entonces esas redes que se están formando con esa posibilidad
de convivencia con nuestras semejantes nos posibilita empoderarnos en esos esquemas. Somos mujeres, somos unas mujeres antes de las charlas y posteriores a las charlas, porque es ahí donde justo lo que estaba comentando, generas esquemas de sanación, y cuando sales afuera tienes las herramientas para saber cómo enfrentar ese mundo, cómo enfrentar esas violencias, cómo enfrentar esos bloqueos laborales. Y entonces tejer en red, tejer con esas hermanas, tejer con esas sujetas, tejer con esas personas tan cercanas a mi biología, pero también a mi pensamiento, de verdad que te nutre. Y creo que, piénsenlo así, cuán bien nos ha hecho tener redes de mujeres que nos acompañan, que nos solventan, que nos permiten encarar nuestras realidades de violencia, nuestras realidades de precariedad, nuestras realidades de poco tiempo para estar con los hijos, porque lo cierto es que también las redes construidas con esa posibilidad de acercamiento, con esas charlas en íntimo, en la realidad nos sostienen. Piensen en una mujer que tiene 2 jornadas, ¿no? Una primera jornada respecto a las labores en casa, una segunda jornada cuando tiene un trabajo asalariado. ¿Cómo le hace cuando tiene un niño recién nacido y lo tiene, pues sí, claro que cuidar, tiene que ver por él? Lo que sucede en estos, digamos, en estos ejemplos es valerse de esas redes y no sé, camina a la casa de la vecina o de la abuela o de la tía y pide esa oportunidad de arropamiento, de acuerpar en esas situaciones corporales, en esas situaciones domésticas o laborales, etcétera. Es decir, va con la tía y entonces ya la tía dice: hija, no te preocupes, te ayudo, te cuido a tu hijo. Y esa es una forma en cómo tejer en red te permite empoderarte, porque entonces no descuidas aquello para lo que supuestamente fuiste creada, arrojada a la vida para cuidar y reproducir y estar al pendiente de los tuyos, sino además te permite salir al exterior para ejercer esos intereses profesionales, pero esos intereses profesionales o laborales no los podrías sostener a nivel de familia o a nivel de hijos si no existiera una red que te cobijara, que te sustentara. Y ese es un primer ejemplo, puede haber muchísimos, ese es un primer ejemplo de cómo tejer en red, de cómo construir tus propios espacios de convivencia, de atención, de escucha activa, genera esas herramientas para que en la realidad se te arrope. En el ejemplo de las maternidades es así, pero también hay ejemplos de violencia. Cuando alguna mujer en esas charlas visibiliza una violencia sexual, porque también platicamos de eso, visibiliza una violencia física, y entonces, ¿qué hace la red? ¿Qué hace ese conjunto de mujeres en esa idea de arropar, de acompañar, de proteger? Lo que sucede es, pues una, la alienta a la denuncia. 2, capaz que habla con la autoridad, estas autoridades de adultos mayores, para que pueda sensibilizar al esposo. 3, puede ser que esa red te convenza de romper, de divorciarte, de separarte, de alejarte, porque en algún momento, si ya hay una violencia física y sexual, puede tener, ya vean el grado al que se está llegando en ese ejemplo de, bueno, primero te viola y después te golpea, o primero te golpea, después te viola. ¿Qué puede proceder después? Pues que te mate. Y en esas redes te hacen presente y te hacen consciente que tu vida está en peligro. Y esa es otra forma en cómo te puedes empoderar. No es que solo el esposo sea el único que te pueda cuidar, sino es un conjunto de mujeres que están pendientes de ti, que te arropan, que te sensibilizan, que te protegen, que te llevan a casa, que te llevan al ministerio,
que te llevan, no sé, con alguna ONG, que te llevan con algún psicólogo, terapeuta, no sé, o sea, vean la capacidad y la potencia que tiene construir en red, porque sola no haces nada. Es como afuera cuando tienes alguna situación pues complicada, política o social, una sola persona no hace la diferencia. Las manifestaciones que ven afuera les hacen caso por el número de personas que reúnen, que se aglomeran. Una sola persona no puede hacer el cambio, no puede generar la transformación, y por eso es importante las redes a nivel de hogar. Ahora, ¿qué sucede con las luchas afuera? Esas luchas que se generan, que se cimentan, que se siembran, que se tejen en las comunidades locales, en las comunidades originarias, en los pueblos rurales, en las etnias, pues hay un cambio distinto, hay otro escenario diferente. Y lo que les muestra esta lámina va en ese sentido. Las mujeres están en pie de lucha para defender su territorio, su naturaleza, para proteger sus cultivos, para proteger y poner en el centro a la vida, para reproducir la vida. Y me parece muy potente esta idea de los feminismos territoriales y comunitarios, porque son formas, como decía Julieta Paredes, que es justo una de las feministas de lo comunitario, porque son formas en cómo la mujer se organiza, resiste y está en pie de lucha. Ejemplos sobre esto puedo pensar en lo que está ocurriendo hoy en Argentina, en Jujuy, con el tema de las mineras, con el tema del litio. Vean lo que ha pasado en meses anteriores sobre el papel de la mujer en estos espacios. Ha bajado de la montaña, ha bajado de sus comunidades para protestar, para manifestarse, para expulsar a esas empresas extractivas que van a contaminar su territorio, su agua, su bosque, su montaña. Y ojo acá, vean las manifestaciones y se van a dar cuenta que las mujeres son las que están al frente, son el primer frente en esas luchas, con sus pancartas, con sus pronunciamientos, con sus manifestaciones, con sus denuncias, con sus intervenciones, etc. Por eso creo que mirar hacia lo comunitario tiene que ver también con esas luchas por la vida no solo en casa, sino por la vida en el territorio, por la preservación de esa naturaleza que desde el patriarcado occidental blanco hay que dominar, hay que penetrar, y con la connotación de violencia que eso implica, con una connotación sexual. Se habla mucho sobre el tema de la posibilidad de explotar a esa naturaleza y esos ecosistemas para beneficiar al capitalismo, a ese pensamiento patriarcal capitalista. Y entonces a la mujer como al territorio hay que dominarla, hay que penetrarla, hay que controlarla. Y la mujer entonces con la naturaleza es una mujer reconocida en ella, porque es una forma de evocar lo femenino en el ecosistema, en esa naturaleza. Y en ese sentido es que la mujer entonces se acompaña de la naturaleza como esa otra mujer, como la mujer Pachamama, como nuestra madre tierra, como nuestra matria si la quieren ver. Y pensar en esas posibilidades de luchar por esa mi otra compañera, esa mi otra hermana, para poner la vida en el centro, es muy potente. Y ese pensamiento, esas reflexiones no se dan, digamos, en la academia. En la academia solo se teoriza en un nivel muy abstracto, donde debemos pensar en esas otras posibilidades de resistencia desde lo comunitario y territorial. Tiene que ser en el tejer en red en lo comunitario y poniendo en el centro la reproducción de la vida. Y creo que esta lámina, pues, digamos, ejemplifica mucho esa posibilidad de por qué es importante pensar en red para empoderarse, pero también para defenderse, para resistir y para transformar las distintas violencias, sean estas físicas, sean económicas, sean políticas. Y de ahí entonces esta cita que me gusta mucho de Menéndez y García sobre la producción de lo común, no solo es una relación social, sino es una posibilidad de riqueza para generar y gestionar en colectivo. La siguiente pues nos evoca la posibilidad de organización, ¿no?
en esa idea de una politicidad comunitaria. ¿Qué es eso de politicidad comunitaria? ¿Qué es eso de podernos organizar para poner la vida en el centro? Pues es tejer en red, es esa estrategia de generar acompañamiento entre nosotras, mujeres, es acuerparnos en el espacio violento. Esta categoría del acuerpamiento en realidad evoca la posibilidad de que en alguna situación complicada, sobre todo en las manifestaciones, en realidad se visibiliza ahí, en las manifestaciones cuando alguna persona, mujer, se queda atrás en el contingente o llegan policías o llega algún hombre a violentarla por X o Y razón, lo que hacen las mujeres es generar como una barrera pues no sé, horizontal, una barrera circular y acuerpar, es decir, físicamente poner el cuerpo en el lugar para que no maltraten, violenten, extraigan, encarcelen a esa mujer. En el tema de las comunidades sucede algo similar porque se piensa que esas redes nos permiten reflexionar, cuidarnos, protegernos, acuerparnos en colectivo. Y también me parece que es algo necesario porque cuando te manifiestas, cuando tienes otras ideas de cuidado y protección, pues a lo tuyo, en este caso a la naturaleza, en este caso pues a tu integridad física, evoca otras posibilidades de querer diluirte, de querer denigrarte, de discriminarte, de romper con esa seguridad, porque una mujer organizada tiene muchas potencialidades que puede explotar, y potencialidades no solo a nivel de hogar, sino a nivel comunitario. ¿Qué cambios se pueden hacer cuando las mujeres se organizan? Ahí tenemos cuestiones de cooperativas, que son primeros acercamientos como económicos. Les decía el caso de Cuetzalan, Pueblo Mágico. Ahí hay cooperativas diversas, no solo para el tema del café, sino del turismo. También hay cooperativas para banco, digamos, sí, como un banco para comunitario, que justo quien es el gerente de ese banco es un hombre, curiosamente, pero hay otras grietas donde es posible organizarnos para el tema también económico. Y a nivel México, pueblos mágicos, rurales, las cooperativas son formas donde se tangibiliza la posibilidad de organización económica en algunas comunidades rurales. No es la única manifestación, porque como ya les dije, hay activismo en las comunidades para resolver grandes problemáticas sociales, hay redes de mujeres, hay colectivos, etcétera, que justo lo que están haciendo es intentando que otras realidades sean posibles, otras realidades donde esa violencia contra la mujer no esté tan marcada, que se empiece a diluir, tal vez no a desaparecer, porque las violencias es una cuestión estructural, es una cuestión de patriarcado que difícilmente podemos del todo desaparecer. Y bueno, justo por eso nuestras luchas y nuestras guerras en lo rural son las mismas, independientemente de que seamos mujeres mestizas, de que seamos mujeres afro o de que seamos mujeres de pueblos originarios, o que nuestro feminismo sea más bien radical o que sea comunitario, territorial. Por lo menos en lo rural, nuestras luchas, nuestro componente que nos atraviesa, nuestro denominador común que nos atraviesa a todas, es poner la vida en el centro. Y bueno, con eso nos quedamos.